También a las personas que nos están viendo y que disponen su tiempo, su corazón para vernos por la plataforma de YouTube. Amén. Te hago la invitación a que también compartas la liga. Estoy seguro que muchas personas están en la misma necesidad. Quizás ahorita por las medidas de seguridad no puedes asistir a la iglesia o te da miedo asistir a la iglesia. Bueno, ahorita porque no puedes verlos, pero tenemos sana distancia, tenemos gel y estamos con cubrebocas, ¿verdad? Y todo lo referente. Amén. Entonces yo te hago la invitación a que no solamente nos mires, sino también compartas y un día vengas a vernos. Pues vamos a comenzar en esta tarde, 2 de Corintios, si tú tienes tu Biblia, también allá del otro lado de la plataforma, si tú puedes tener tu Biblia, abrirla. Amén. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Cuando los aviones tienen que aterrizar en condiciones muchas veces de neblina, de poca visibilidad, los pilotos pueden no confiar en su vista. ¿Cuántos han manejado en carretera? No hemos manejado aviones, pero hemos manejado en carretera, ¿verdad? De pronto se hace la neblina mucho, es mucha la neblina. ¿Sabías que cuando tú prendes tus luces, las largas, las más intensas, hay una especie como de rebote, un espejo, y te deja ver menos, que debería haber más? Hay focos que penetran la neblina, pero los focos normales de un carro lo que hacen es opacarte. Y este piloto, amén, muchas veces los pilotos tienen que aterrizar en condiciones así de poca visibilidad. Y tienen que confiar, amén, en las personas que les están dando instrucciones desde esa torre de dirección. Amén. Se produce lo que su vocabulario de estas personas ellos llaman vértigo. Es una desorientación tal que no saben hacia dónde van con el avión. Y prestan toda su atención, escúchame, obedeciendo las indicaciones de la torre de control. De no serlo así, provocarían sin lugar a duda un desastre donde habría pérdidas de vida y también de bienes. Así, también los hombres como las mujeres, también a veces sentimos vértigo, un vértigo espiritual, cuando pretendemos guiar nuestras vidas con nuestros simples ojos del conocimiento humano, sin prestar atención a las indicaciones de la palabra de Dios. El resultado es también desastroso y desafortunado cuando nosotros no nos dejamos guiar con esos ojos espirituales y por medio de la palabra de Dios. 2 de Corintios capítulo 5, versículo: porque por fe andamos, no por vista. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde yo te ruego por la unción de tu Espíritu Santo. Pido, mi Dios, que seas tú en medio de nosotros, Señor, ungiendo, Señor, mi mente, mis labios, mi corazón para predicar tu palabra. Y tú, Señor, bendícela, que caiga en cada corazón, Señor, como una semilla, y al tiempo nos dé un fruto especial, un fruto grande, Señor, un fruto de crecimiento. Oro, Dios, Señor, porque seas tú en este momento tomando la autoridad de este lugar, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido y te lo ruego en el nombre sagrado de tu Hijo Jesús. Sus iglesias dicen fuerte: amén. Le puse como título: andar por fe y no por vista. Aquí podemos ver, iglesia, en 2 de Corintios, Pablo le está hablando a los corintios y está explicando a esa iglesia, amén, lo que es caminar por fe, lo que es caminar por los ojos espirituales. Muchos de nosotros hemos llegado a los pies de Jesucristo creyendo lo que escuchamos, creyendo lo que leemos, creyendo y caminando por fe. Dice en Romanos que nuestros pecados son los que nos hacen separación de Cristo, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero por medio de Jesucristo volvemos a tener ese momento de salvación, ese momento de vida eterna, y eso es por fe, porque lo creemos, porque lo hacemos. Estamos en un culto, estamos en la adoración, estamos creyendo también que cantamos a Dios, estamos creyendo que baja su presencia y muchos hemos sido tocados en su presencia. ¿Cuántos pueden decir amén?
Cuando estamos en la alabanza, cuando estamos escuchando un versículo, cuando estamos escuchando palabra de Dios, nuestro corazón sufre ahí un gemido, sufre ahí una punzada. Nuestros labios se quiebran, nuestros ojos empiezan muchas veces a expresar llanto. Empezamos nosotros. ¿Por qué sucede eso, iglesia? Porque el Espíritu de Dios está aquí con nosotros. Porque el Espíritu de Dios, amén, no es una iglesita, no es jugar a la iglesita, no es una religión. Es una comunión con el Dios poderoso, amén, porque Él sabe cómo llegamos y Él sabe cómo estamos, ¿verdad? Pero esto es por fe, andar en fe, no por vista. Pablo, amén, está ahí en 2 de Corintios, si tú puedes leer 2 de Corintios capítulo 5, pero desde el principio estamos leyendo el 7, caminamos por fe, no por vista. Está él, amén, haciendo la comparación de nuestros cuerpos terrenales a los cuerpos espirituales. La palabra de Dios dice que cuando llegue el arrebato, cuando el Señor llegue, iremos también con nuestros cuerpos, no desnudos, nuestras almas, sino con nuestros cuerpos. Y aquí podemos ver, iglesia, nuestra resurrección futura en el cuerpo que Dios ha edificado. Por eso es importante, iglesia, que nosotros no le demos rienda suelta a nuestras bajas pasiones, al cuerpo, ¿verdad? Está afirmando aquí con claridad que nuestros cuerpos mortales, amén, nos hacen gemir, pero cuando muéramos no seremos espíritus sin cuerpo, sino seremos hallados vestidos, no desnudos. Tendremos un nuevo cuerpo que será perfecto para nuestra vida eterna. Pablo escribe esto, amén, a los corintios, porque todavía ellos estaban en su cultura griega. Todavía ellos, muchos creyentes, estaban confundidos y se preguntaban, porque los griegos no creían en la resurrección corporal, sino solamente en la resurrección del alma. Y Pablo les está dando la sana doctrina, les está diciendo, amén, cuando ellos mueran, ellos pensaban que el alma iba a quedar libre, y no, amén, porque nosotros vamos a ser inmortales en este cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? El alma entrará en otro estado eterno. La Biblia nos enseña que el alma y el cuerpo finalmente son inseparables. Podemos leer lo que dice 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 46 al 58. Mas lo espiritual no es primero, sino animal, luego espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, y el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la corrupción. He aquí os digo un ministerio. Escucha, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuántos están aquí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, los que estamos aquí. Muchas veces tú te has hecho esa pregunta. Tú te has hecho esa pregunta, ¿cómo será el día de la transformación? Bueno, será así. Versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Está hablando del cuerpo. Esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
en vano. En pocas palabras, iglesia, nos está alentando la palabra de Dios a que sigamos nosotros en los cambios, a que sigamos creyendo, caminando por fe. Amén. No por vista. Muchas de las iglesias que se llaman cristianas, ¿verdad?, los atraen con infinidad, ¿verdad?, de cosas, que les dan la corona, que les dan la espiga, que les dan la rosa, el aceite, ¿verdad? Eso ante la palabra de Dios es brujería. Creer en otro objeto, creer en otras cosas, eso es idolatría, es brujería. Amén. Eso no es sana doctrina. Creer en el Espíritu, caminar por vista, caminar por lo que estamos escuchando. Muchas veces tu testimonio, la forma en cómo te mueves, amén. Esa es la espiritualidad de cada creyente. Amén. No es por vista. Hay personas, perdóname, quiero ver como primer punto la espiritualidad de un creyente. Amén. Hay personas, amén, que no se dejan guiar por lo espiritual, se dejan guiar por lo material. Es así como llegan a las iglesias y muchas veces cuando pasa un tiempo simplemente se van. ¿Por qué? Porque no han escuchado a Dios, porque no han visto una luz, porque no han habido algo en donde se pueda manifestar Dios. Eso se llama incredulidad. Muchos de nosotros llegamos a la iglesia sin conocer nada de la palabra. Pero cuando comienza la alabanza, cuando comienza la predicación, sucede algo en el corazón. ¿Cuántos están aquí? Sucede algo. Cuando estamos en pecado, hay una incomodación, ¿verdad?, de nuestro espíritu, porque el Señor está redarguyendo en nuestra vida, está moviéndose de una forma para que nosotros recapacitemos y dejemos el pecado. Hay personas que entran y salen como si fuera cualquier cosa, ¿verdad?, porque no se mueven en fe. Hay veces que usan su fe para ciertas cosas, pero la fe debe de ser en todas las áreas, no solamente en lo financiero. Normalmente nos movemos en las finanzas, lo hacen por fe, cuando están en los diezmos, cuando están en las ofrendas, se mueven por necesidad. Ok, al principio está bien. Después la palabra de Dios dice que nosotros debemos de caminar por fe, no solamente darle el diezmo, es solamente cumplir con las cosas que nos van a dar grandeza, que nos van a dar crecimiento. El estar en la adoración, en recibir al Señor Jesucristo, al mismo Dios, amén, terminando la adoración, dándole y recibiéndole con un fuerte aplauso, ¿verdad? Por eso muchas veces es bueno escuchar. ¿Por qué? Porque la fe va a crecer por el oír, va a crecer por el testimonio del hermano, el testimonio de la hermana, ¿verdad?, de la familia. Eso va a ser lo que va a mover la espiritualidad de un creyente. En Gálatas 5:16 dice la palabra de Dios, traducción viviente: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Amén. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Dejar que el Espíritu Santo los guíe. Amén. Gloria al Señor, porque en la Biblia habla de las lenguas, en la Biblia habla en que nosotros somos pentecostales. Amén. Creemos en el Dios Altísimo, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que mueve, iglesia? Hay iglesias que solamente Jehová, Jehová y Jehová. Esa no es una sana doctrina. Les hace falta el Espíritu. El Espíritu, dice la palabra de Dios, que el Señor Jesucristo tuvo que entregar, amén, el cuerpo en la crucificación y después resucitar al tercer día y después ser elevado después de los 40 días que estuvo con la gente, para que el Espíritu Santo pudiera venir a iglesia, a nosotros, para que fuéramos movidos por medio del Espíritu. Ahí caminamos por las cosas que escuchamos, por las cosas que aprendemos. Amén. La espiritualidad de un creyente debe de ser y seguir todos los días. Amén. Hay un ejemplo, amén, en donde nosotros podemos ver el crecimiento. Si tú vas a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, fíjate lo que está diciendo la palabra. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. Muchos de nosotros todavía nos falta templanza, nos falta mansedumbre, pero esos son los frutos del Espíritu, iglesia, en que cada creyente debe de tener. Caminar por fe, hacer las cosas por fe. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Amor, iglesia, es perdonarse unos a otros, es no seguir la riña unos a otros en un matrimonio, entre hermanos, entre vecinos, parar las cosas. Eso es el fruto del Espíritu. Una persona que está caminando por medio del Espíritu debe de haber cambios. Aunque tu esposo te diga, no has cambiado. Aunque tu esposa te diga, sigues siendo el mismo. Cada uno de nosotros debemos de esforzarnos para tener estos frutos. ¿Cuántos están aquí? Porque dice, el fruto del Espíritu Santo. Ese es el gozo, esa es la paz, iglesia. Los frutos del Espíritu, amén. La paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe, iglesia, es el fruto del Espíritu. ¿Cómo anda tu fe? Híjoles, es que yo creo que esta semana no salimos, yo creo que me voy a ir a trabajar. O voy a poner a mi esposa a trabajar porque creo que empiezas a perder la fe tan fácilmente. El fruto del Espíritu que quiere estar en ti, amén, lo empiezas a echar afuera. Amén. Templanza, dice ahí. Muchas veces te enojas, muchas veces todavía no puedes controlarte, ¿verdad? Todavía no puedes hacer esas cosas bien. ¿Por qué? Porque te falta templanza. Una palabra te dispara. O no estás siquiera consciente o dispuesto a recibir una crítica. Porque nos hace falta, iglesia, esa espiritualidad. Pablo está hablando, amén, aquí a los corintios, de que deben de guiarse, deben de tener ese fruto del Espíritu. Quiero llevarte a mi segundo punto, caminando por fe. En Gálatas 5:6, un poquito más arriba, dice la palabra de Dios, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe, iglesia. Quizás aquí pudiéramos, ahorita somos mexicanos, ¿verdad? Pero quizás en el ejemplo podríamos ser judíos. Y tú dices, no, pues somos judíos, somos el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que no tiene nada que ver eso, sino es por la fe del amor. Debemos de caminar por el Espíritu, iglesia. Debemos de tener esa batalla. No sé por qué te digo todo esto. Pero tenemos que estar en esa batalla. ¿Cuál va a ser la batalla de un cristiano? ¿Cómo te imaginas tú la batalla de un cristiano? Ni siquiera te la has imaginado que tienes que ponerte tu escudo, tu casco, tu espada. No. Tú piensas que la batalla es cuando vienes caminando hacia la iglesia, que la batalla es cuando separas tus diezmos, tus ofrendas. Tú piensas que esa es la batalla. No. El fruto del Espíritu Santo, acabamos de leer, es el amor, el gozo, la paz. Amén. No solamente para tu cónyuge, no solamente para los de tu casa, es para todas las personas. Eso es, iglesia, caminar por fe, no por vista. Amén. ¿Ya te sacaste la lotería con tu gordo, tu flaco? Bueno, pues disfruta tu lotería. Pídele a Dios que por medio de fe, amén, no te lo cambie. Que te cambie mejor a ti. Porque muchas veces llegamos aquí al altar y dice, Señor, cámbiame a mi esposa, ya no la aguanto. Señor, cámbiame a este hombre. Híjoles, ¿dónde tenía yo la mente cuando llegó a mi vida? Muchas veces somos crueles porque queremos cambiar a las personas cuando todavía no empezamos a cambiar nosotros mismos. Si nosotros queremos ser guiados con estas cualidades escritas, amén, usted puede decidir que el Espíritu Santo lo está guiando en el fruto de ese amor y ese gozo y de las demás características que te he leído. Amén. Gálatas nos habla, amén, que por fe somos salvos
no por obra. Tanto el amor que dio el Señor Jesucristo en la cruz, somos salvos porque Él se dio. Jesús dijo que aquellos que han sido perdonados, dice, me amarán mucho. Y pone un ejemplo en Lucas capítulo 7, versículo 47, en donde está siendo invitado a una comida con un fariseo. Y el fariseo está ahí, de pronto entra una mujer. Y esa mujer, amén, trae un frasco de alabastro. Lucas 7, versículo 47. Trae un frasco, se acerca a ella, se sienta enfrente de él, empieza a llorar, vierte el perfume, lo enjuaga con sus lágrimas, con sus cabellos. Y ese fariseo piensa dentro de sí, si supiera el maestro, si él fuera profeta, si supiera quién es esta persona, no haría eso, no la dejaría que hiciera eso. Y el Señor Jesucristo, amén, habla y le dice, amén, que le habla por medio de una parábola y le está diciendo, amén, que había dos personas que debían, dos deudores que debían un dinero. Uno debía menos, otro debía más. Y le dijo, a los dos se les fue perdonado la deuda. ¿Quién es el que debería de estar más agradecido con la persona? ¿Lo estás leyendo en Lucas? ¿Quién es el que debe de estar más agradecido? Y este fariseo le dice, pues al que le perdonó más. Y le dice el Señor Jesucristo, bien has dicho. Al que se le perdona más, está más agradecido. Yo no sé cuáles fueron tus cargas en el pasado, pero yo sí sé de las mías. Amén. Y todo esto, iglesia, el verme parado aquí, el estar todos los días de servicio, el estar todos los días en las cosas de Dios y buscar todavía más en qué trabajar, es por el agradecimiento de todos mis pecados que fueron perdonados. Porque por medio de la fe creo y afirmo que mis pecados fueron lavados, que mis pactos que hice, aquellas cosas que hice mal antes de conocer de Dios, todo eso fue perdonado. Quiero llevarte a mi tercer punto: conocimiento restringido. Y le puse así, iglesia, porque hay un conocimiento en la Biblia en donde si tú la leyeras, te quedarías sorprendido de muchas cosas. Si tú tomaras el tiempo de saber más de Dios, tu fe crecería y pudieras caminar más por fe. Es importante leer la palabra de Dios porque eso nos va a traer revelación. En Génesis capítulo 2, versículo 17, la palabra de Dios está restringiendo el árbol de la sabiduría, del bien y del mal. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el día que tú comas de ese árbol, vas a morir espiritualmente, vas a morir, ¿verdad? Ciertamente morirás. ¿Cuántos están leyendo Génesis 2:17? ¿Por qué? Porque el mismo Dios restringe esas cosas, iglesia. Para muchos son locura, pero para los que buscan de Dios, amén, es crecimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahí está el conocimiento de Dios, amén, que muchas veces se queda limitado para ciertas personas. Y es por eso, iglesia, que muchas veces la palabra de Dios está restringida. No es porque se me haya ocurrido. Dice en el libro de Génesis 2:17 que el árbol del bien y del mal, dice, no comerás, porque el día que tú comes vas a morir, amén. Porque aquel que sabe más se le va a exigir más. Ya vas a decir, pues entonces ya no voy a venir a la iglesia. No, tenemos que aprender más, tenemos que despertar y crecer más. ¿Cuántos están aquí? El conocimiento de Dios no está limitado para ciertas personas que le buscan. Hay una incapacidad de entender la verdad. Dice en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 7, el Señor Jesucristo, amén. Aquí está lavándole los pies a los discípulos. Y ellos dicen, Pedro dice, ¿por qué me vas a lavar los pies? ¿Que tú no eres el Hijo de Dios? ¿Que tú no eres el Altísimo? ¿Por qué me lavarás los pies? Juan 13, 7. ¿Ya lo encontraste? Está el Señor Jesucristo ahí con los discípulos.
Dice la palabra de Dios que él se levantó, se puso una toalla, se llevó una bandeja, una cubeta con agua y comenzó a lavarles los pies. ¿Y qué le dice a Pedro? Tú no lo comprendes ahora, Pedro. ¿Lo estás leyendo? Así le dijo. Todavía no lo comprendes, pero va a llegar el momento en que lo vas a comprender. Va a llegar el momento en que tú vas a poder actuar, amén, conforme a lo aprendido, conforme a lo que tú escuchas. Eso yo se los digo a mis jóvenes, ¿verdad? Va a llegar un momento en donde tú vas a aceptar las reglas, porque va a ser bendición para ti. No es que yo tenga algo en contra de ti, o no es que yo te quiera ver solterón o solterona, amén. Gloria a Dios que mi esposa me esperó un tiempo, ¿verdad? Un tiempo. Y eso trae beneficio a la familia. ¿Cuántos pueden entender eso? Aquí está hablando, amén, que muchas veces la palabra va a traer incapacidad porque no vamos a poder entender la verdad. Jesucristo le está diciendo a su discípulo, ahorita no lo comprendes, dice, pero lo entenderás después. Amén. La palabra de Dios, muchas veces el conocimiento va a quedar restringido. ¿Por qué? Porque va a ser limitado por la debilidad humana. Por lo que tú todavía, o yo mismo, no puedo entender. Hace poquito leí Ezequiel capítulo 28. Me quedé asombrado. Todavía está en mi corazón cómo habla el Señor ahí. Y se me ocurrió, como te digo, buscarlo en otra versión, luego en otra versión, y quedé asombrado de lo que dice la palabra de Dios. Es más, yo dije, esto puede ser grosería para una predicación, esto puede ser grosería para una predicación. Y me quedé asombrado. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué te digo todo esto? Porque muchas veces no tenemos la capacidad de entenderlo. Dice en el libro de Juan capítulo 13, versículo 7, le está diciendo a sus discípulos, no puedes entenderlo ahora, pero lo entenderás después. El conocimiento limitado es muchas veces por la debilidad humana. Libro de Juan, capítulo 16. Versículo 12, dice la palabra de Dios, y aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Escucha, la palabra de Dios te está diciendo, todavía no es tu tiempo para ese tema, para esa situación. ¿Cómo es Dios cuidadoso, verdad? La verdad, la palabra de Dios cada vez me asombra más. Como Dios dice, todavía no te puedo hablar de esto porque tu crecimiento no lo va a poder entender y quizás puedas quedar confundido, simplemente dirás, Dios no es lo que yo pensaba. Por ahí muchas veces hemos visto que los niños en África mueren de hambre, que los niños de ciertas zonas, las personas mueren de hambre. Amén. Y no es porque Dios no tenga que darles. Simplemente es porque esas naciones han traído maldición sobre maldición. Pero tú no lo entiendes, tú ves a un niño flaquito muriéndose y no alcanzas a entenderlo porque no has leído la palabra, porque no has escudriñado. El Señor Jesucristo, el Señor Dios Padre, amén, cuando mandó a la conquista, dice, tú vas a entrar a ese lugar y vas a matar a todos. Niños, ancianos, mujeres, animales, y todo quiero que lo consuma el fuego. Y tú dices, ¿ese es el Dios a que yo sirvo? Porque todavía no estamos en ese grado o en ese crecimiento. Amén. Todavía hay dificultad, hay debilidad humana. Está diciendo ahí en el libro de Juan 16:12. El maestro enseña que tiene que partir para que el Espíritu, amén, haga la obra. Amén. Para que la obra siga continúe por medio del Espíritu, por cuanto venga, dice, convencerá al mundo del pecado, convencerá al mundo de la injusticia y que hará juicio. Amén. Hará justicia por cuanto voy al Padre, dice el Señor Jesucristo. No me veréis más de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cuántos están leyendo? Amén.
Versículo 12 dice, hay muchas cosas que tengo que decirles, pero ahora no podéis sobrellevarlas. Y es que, iglesia, hay cosas que no entendemos, hay cosas, por eso dice muchas veces cuando estamos dando los anuncios, cuando tengas tú una pregunta, una necesidad, amén, acércate al pastor, amén. Y si no lo sé, o si no lo sabe el pastor, nos acercaremos al pastor, a nuestro pastor, por eso tenemos pastor, ¿verdad? Para que no haya límites en ese entendimiento. Muchas veces, iglesia, el conocimiento es restringido porque los límites terrenales son impedimento. Dice en 1 de Corintios, capítulo 13. Dame un amén cuando lo tengas. Corintios 13, primera. Ahora versículo 12, dice la palabra de Dios. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Amén. Esto habla, iglesia, de fe. Esto habla, amén, de que veremos cara a cara. Amén. Y ya no habrá límites con la revelación de la palabra. ¿Cuántos han leído las Escrituras y muchas veces han quedado así como diciendo, mejor me voy a otro libro? Porque todavía no es el tiempo. Y no es porque Dios no tenga la sabiduría para darnos, muchas veces es porque nosotros cortamos la continuidad de los servicios. Amén. Esto es como un salón de clases. ¿Cuántos estamos aprendiendo? Todos, desde el maestro hasta los alumnos. Amén. Y cuando fallamos a una clase, simplemente a la hora del examen, pues resulta que no podemos pasar. ¿Y qué pasa después? Con un tiempo van a decir, el maestro es malo. No es que porque en su grupo hubo todos reprobados o hubo la mayoría reprobados. ¿Por qué? Porque pierden la continuidad. El Señor quiere enseñarnos, pero cuando perdemos una continuidad, iglesia, ahorita en este tiempo de pandemia estamos regresando y estamos volviendo nuevamente, te digo una cosa, a ver lo mismo. La santidad, el compañerismo, el Espíritu Santo. Volver nuevamente, iglesia. Dice la palabra de Dios, ustedes ya son espirituales, ustedes ya es para que coman alimento sólido. Pero muchas veces, por nuestra falta de constancia, todavía tengo que preparar biberones con atole. Y muchas veces eso mismo, el crecimiento, nos detiene. Amén. Una iglesia constante, una iglesia que se da, una iglesia liberal, una iglesia que está siempre en los servicios, una iglesia que va creciendo junto, todos como un mismo cuerpo, amén. Dios nos va a dar el crecimiento. No nos puede dar un crecimiento, amén, porque nosotros no podemos avanzar, porque no hemos dejado, nos hacen falta frutos del Espíritu. En estos tiempos, cuando ya deberíamos de haber derrotado nuestra propia soberbia, nuestro orgullo, doblar nuestras manos ante Cristo y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Pero todavía hay situaciones en nosotros donde decimos, híjole, me acabo de aventar un ran con mi esposo, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Dios? Si Dios es el que nos está sacando. Es para que digas, voy a ir a la iglesia. No, es que estoy enfermo. ¿Cuántas veces he estado yo predicando enfermo aquí? Y aquí Dios me ha sanado, me he bajado esos escalones, sano. Esto, iglesia, ¿por qué te digo todo esto? Porque los cambios van a ser graduales, pero también la revelación del Señor quiere que nosotros cambiemos. No va a estar oculto. Si nosotros no cambiamos, no va a haber crecimiento. Si tú piensas que venir solamente a la iglesia, escuchar predicaciones, traer tus diezmos, traer todas las cosas, estar en compañerismo, pero tú no haces nada, eso no es salvación. Salvación es poner el extra. Muchas veces las cosas quedan ocultas, no porque el Señor las quiera, no nos las quiera dar, simplemente, amén. Porque los hombres de esta generación, las mujeres de esta generación, amén, no buscan la revelación de Dios, amén. Dice la palabra, será revelado en esta generación, amén. Lo que no se dio en aquellos tiempos,
al hombre ahora será revelada por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Andamos por fe, no por vista. Y termino con esto. Todos estos conocimientos, iglesia, probablemente tú puedas decir son limitados. No. Amén. Solamente se dará por medio de la fe. Mira lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque veremos tal como Él es. Primera de Juan 3, 2. Debemos, iglesia, amén, de avivarnos, debemos de seguir, amén, no caminar por lo que estamos viendo, debemos de caminar por fe. La palabra de Dios quiere llenarnos, quiere darnos crecimiento, pero todo depende, iglesia, de la misma iglesia. Escúchame, Dios está preparando un ejército de gente por llegar y nos está preparando en todo esto. Debemos de caminar por fe, debemos de buscar por fe, debemos de estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque va a llegar un mar de gente, iglesia, en donde nosotros tenemos que tener ya cierta madurez. ¿Cuántos años llevamos? ¿6, 8 años? Que esos 8 años no estén tirados a la basura, que el crecimiento se vea, que el crecimiento se realice en cada pareja, en cada pequeño, en cada matrimonio, que vayamos creciendo, amén, conforme a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad. Porque si es a nuestra voluntad, no vas a ir al evangelismo. Si es a nuestra voluntad, no vas a dar seguimiento. Debe de ser la voluntad de Dios para lo que fuimos comprados. Y fue un precio muy grande, iglesia. Tú eres parte de esta iglesia, eres parte de esta obra. Y me gustaría que tuviéramos la misma meta, el mismo crecimiento, para que tú puedas ver toda la plenitud de Dios, todo su amor que Él quiere desbordar. Un día esta iglesia va a ser una iglesia líder. Un día esta iglesia van a salir infinidad de iglesias. Un día esta iglesia va a ser una iglesia como la de Nogales, como la de Apatlaco. Pero necesitamos ser un grupo, necesitamos ser un conjunto de personas que vayamos caminando por fe, no por vista. Que tengamos esos frutos del Espíritu y un crecimiento día con día. Amén. Tenemos horarios de oración, tenemos evangelismos, tenemos compañerismo. Amén. Todas y cada una de esas cosas es para afirmar, amén, todas las promesas de Dios. ¿Cuántos están aquí? Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Por respeto a tu hermano, respeto al que está al lado, al frente. Es momento, iglesia, de la comunión. Andar por fe, amén, es creer en todas las promesas que Dios ofrece. Pero también necesita una paz.